Este va a ser el video que responde a la resolución del ejemplo número 3 del capítulo Geometría del curso de Razonamiento Lógico Matemático. En este caso tenemos la siguiente figura, que son como tres rectas oblicuas, ¿verdad? Que claramente se intersecan dos lados de ellas y forman un ángulo alfa, un ángulo beta y un ángulo epsilon, ¿verdad? Entonces nos dicen que en la figura anterior hay ciertas equivalencias. Una de ellas, por ejemplo, es que el ángulo alfa es igual a 5 veces el ángulo beta. También nos dicen que el ángulo epsilon es igual a 3 veces alfa dividido entre 5. Y a partir de ello deberíamos averiguar el valor del ángulo epsilon. Okay, entonces el ángulo epsilon es este que está por acá. Este es el que deberíamos averiguar. Okay. Ahora, de acá, ¿cómo podríamos hacer esto? Claramente pueden haber varias formas de dar solución a este problema. La que voy a hacer yo es simplemente una propuesta, guiándome en algunos conceptos, ¿verdad?, que vimos en el capítulo introductorio, ¿verdad?, en los videos del capítulo de introducción. Por ejemplo, uno de los de las definiciones que me puede ayudar acá es el de ángulos opuestos por el vértice. Si ustedes recuerdan la definición, podrían hacérsele sencillo saber que este ángulo interno que está acá mide alfa y que este otro ángulo interno que está acá mide beta, porque son ángulos opuestos por el vértice. Resulta que también sabemos, ¿verdad?, por la teoría de triángulos, ¿verdad?, sabemos que siempre la medida de los ángulos internos de un triángulo que forman esas tres rectas va a ser igual a 180. Muy bien, por ahí. Entonces ya aplicamos la definición de ángulos opuestos por el vértice y aplicamos la definición, ¿verdad?, de que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. Además de eso, ¿qué más sabemos? Resulta que sabemos que alfa es igual a 5 veces beta y sabemos también que epsilon es igual a 3 veces alfa dividido entre 5. Entonces, a partir de eso, si ustedes ven, tenemos pues básicamente tres ecuaciones y tres incógnitas, y aquí lo que tenemos es pues un sistema de ecuaciones lineal. Entonces, hay varias formas de resolver un sistema de ecuaciones, ¿ok? Básicamente, acá lo que sería ideal es poder hacer la técnica de sustitución, pero dejarla, ¿cómo decirlo?, hacer dicha sustitución de modo que la ecuación quede en términos de epsilon, porque es el ángulo que yo quiero encontrar. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, de esta ecuación de acá, implica que epsilon es igual a 3 quintos de alfa. La segunda ecuación, alfa es 5 veces beta. Entonces, ¿qué podemos hacer? Si yo puedo tomar esta ecuación como base y puedo aplicar algunas sustituciones. Entonces, ¿qué puedo hacer, por ejemplo? Si yo quiero dejar todo en términos de epsilon, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo en esta tercera ecuación, la voy a copiar aquí abajo, tengo que epsilon es igual a 3 veces alfa entre 5. Yo puedo despejar el alfa para que quede en términos de epsilon, que eso es lo que yo ando buscando, que es lo que les digo, porque el ángulo de epsilon es el que yo ando buscando. Entonces, por ejemplo, eso se resuelve una ecuación lineal. Eso implica que 5 veces epsilon entre 3 va a ser igual a alfa. Ahora el 3 pasa a dividir y el 5 pasa a multiplicar. Entonces por ahí tenemos una y ahora tenemos la variable alfa en términos de la variable epsilon, que es la que queremos averiguar. Ahora, ¿qué pasa con la segunda ecuación? Tenemos acá. Resulta que alfa es igual a 5 veces beta, pero yo no tengo ningún beta relacionado con el epsilon. Sin embargo, el alfa sí, ya el alfa yo lo tengo en términos de epsilon. ¿Qué implica eso? Entonces vamos a poner aquí por aquí la segunda ecuación. La segunda ecuación dice entonces alfa igual a 5 veces beta. Alfa igual a 5 veces beta.
Eso implicaría que ¿qué? Veamos que yo conozco a alfa en términos de épsilon. Entonces esto implica que beta es igual a alfa dividido entre 5. ¿Ok? Simplemente pasé a dividir el 5 que está multiplicando al beta. Pero puedo hacer una sustitución acá. Y voy a sustituir esto que está aquí. ¿Dónde? En este que está acá. ¿Sí? ¿Lo ven? Así voy a conseguir que el beta también es en términos de épsilon. Porque voy a sustituir el alfa. ¿Y el alfa es quién? Es 5 épsilon tercios. Y de todo eso va dividido entre 5. Acá, bueno, podemos aplicar la cancelación, ¿verdad? O la fórmula de extremos y medios. Y esto nos va a quedar que es igual a epsilon tercios. ¿Ok? ¿Verdad? Por aquí, por aquí. Esto es igual a beta. Entonces ya tenemos esta otra igualdad que está por acá. ¿Sí? Entonces, si vemos la ecuación 1, la ecuación 1 teníamos que... Claramente hay otras formas de sustituir, ¿verdad? De resolver ese sistema de ecuaciones hay muchas formas, pero creo que esta es de la más ideal. Teníamos que, en la ecuación 3, bueno, no recuerdo el orden, pero alfa más beta más epsilon debería ser igual a 180. Ahora, con los despejes que hicimos acá, ¿verdad? Este que está en rojo y el otro que está en azul, esto puede sustituirse para que se quede en términos de una variable. Por ejemplo, yo lo hago de esta forma para la primera variable que encuentre sea epsilon, ¿verdad? Como tenemos tres ecuaciones y tres incógnitas, podemos averiguar el sistema de ecuaciones nos permite averiguar el valor de epsilon, de beta y de alfa. Lo que pasa es que dependiendo de la sustitución que uno haga, va a averiguar primero epsilon, va a averiguar primero beta o va a averiguar primero alfa. Si yo dejo la ecuación en términos de epsilon, al primero que voy a averiguar es epsilon, que es el que a mí me interesa en este caso porque después por él es el que me están preguntando. Sin embargo, si lo hacen de otra forma no está mal. Mientras resuelvan el sistema de ecuaciones bien, no hay ningún problema. Pero bueno, siguiendo acá, revisamos que este alfa que está por acá lo vamos a sustituir por lo que está en rojo, que es 5 epsilon tercios más el beta, pero llevemos que el beta es el que está en azul, epsilon tercios, más el epsilon, ¿verdad? Que pues no lo cambiamos por nada, y esto debería ser igual a 180. Ahora, resulta que todos esos que están acá están en términos de epsilon, entonces podemos clasificarlos como monomios semejantes. Resulta que si yo hago esa suma, eso me va a dar exactamente 3. Es decir, 3 quintos epsilon más un tercio más 1 me va a dar 3. ¿Okay? Entonces implica que 3 epsilon va a ser igual a 180. ¿Ok? Y pues lo que veríamos aquí después de terminar de despejar el epsilon, implica que epsilon es igual a 180 dividido entre 3, y eso implica que epsilon sería ¿cuánto? Sería 60 grados. ¿Ok? Entonces acá ya con este epsilon, que es lo que a mí me interesa, ya el ejercicio terminaría. Sin embargo, si yo lo hiciera de esta forma y me preguntaran por ejemplo por beta, pues ya con el valor de epsilon podría sustituirlo aquí y averiguar el valor de beta. Y una vez que ya averiguo el valor de epsilon, también podría averiguar alfa, porque nada más lo sustituyo acá. ¿Lo ven? Resulta que entonces epsilon es igual a 60. ¿Ok? Entonces este angulillo que está por acá es de 60 grados. ¿Ok? Y pues básicamente así es como resolveríamos este ejercicio, aplicando pues varios principios como el de ángulos opuestos por el vértice, el principio de que los ángulos la suma de los ángulos, la suma de las medidas de los ángulos internos de un triángulo es 180, y a partir de eso armar un sistema de ecuaciones de modo que podemos averiguar cada una de las variables.